Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema Etapas del proceso de investigación científica. Estas etapas son tres. La etapa 1, planificación, la etapa 2, ejecución o fase de campo, y la etapa 3, elaboración del informe final. Vamos a referirnos brevemente a cada una de las tres etapas. La etapa de planificación se refiere a todas las actividades que anteceden a la recolección de los datos. Se refiere a la definición de todos los pasos que sean necesarios llevar adelante para la formulación del problema hasta llegar al diseño metodológico que explique el cómo se va a resolver ese problema. Este conjunto de procedimientos, de actividades y acciones claramente explicadas se plantean en un solo documento llamado protocolo o proyecto de investigación. La etapa 1, planificación de la investigación, a su vez se clasifican en tres fases principales. La primera fase, ¿qué es lo que se desea investigar? Es el problema a investigar. La segunda fase, ¿qué se conoce acerca del problema que se desea investigar? Es decir, su marco teórico. La tercera fase, ¿cómo se investigará el problema objeto de estudio? Es decir, su diseño metodológico. Ahora abordaremos brevemente algunas características de cada una de las tres fases que constituyen la etapa de planificación del proceso de investigación científica. Abordemos la primera fase. ¿Qué es lo que se investigará? Básicamente se refiere al planteamiento del problema y la formulación de objetivos. Por lo tanto, la primera fase tiene 5 pasos. La caracterización del problema. Segundo, la delimitación del problema. Tercero, la formulación del problema. Cuarto, la sistematización del problema. Y el quinto y último paso es la formulación de los objetivos general y específico. La segunda fase de la primera etapa o planificación del proceso de investigación, esa segunda fase es conocida como el marco teórico, que está constituido por diferentes componentes estructurales tales como los antecedentes del problema, las teorías existentes y que fundamentan el problema objeto de estudio, los datos estadísticos que son la información relevante alrededor del tema y los conocimientos que se tengan hasta este momento acerca del tema objeto de estudio. Básicamente tiene el marco teórico 3 elementos estructurales: conocimientos acerca del tema objeto de estudio, los hechos relevantes que se constituyen en las macrovariables objeto de estudio y las posibles relaciones entre esas macrovariables que se constituyen en las hipótesis a investigar. Ahora abordemos brevemente la tercera fase de la primera etapa del proceso de investigación científica. La tercera fase es conocida como el diseño metodológico. En mis palabras, yo diría que el diseño metodológico es el corazón de todo el proyecto de investigación o el protocolo, porque el diseño metodológico dice exactamente cómo se va a realizar la investigación. Y por lo tanto, el diseño metodológico debe decir con claridad el tipo de estudio, el área de estudio, el universo y muestra, la unidad de observación o la unidad de experimentación, los criterios de inclusión y exclusión que definen esa unidad de observación. Debería destacar
los métodos, técnicas e instrumentos que se aplicarán en la investigación. E inmediatamente debería de explicar los procedimientos para aplicar, para implementar esos métodos y técnicas de investigación, finalizando con un detallado plan de tabulación y análisis estadístico de los datos de la información, así como un cronograma de actividades y su respectivo presupuesto. Con estas tres fases se concluye la primera etapa del proceso de investigación o planificación, que es mediante la cual se elabora el proyecto de investigación o protocolo. La segunda etapa del proceso de investigación se refiere a la ejecución del proyecto de investigación o fase de campo. En esta fase de campo, básicamente lo que ocurre es la implementación de los instrumentos metodológicos para la recolección de diferentes tipos de datos. En esta fase ocurre todo el procesamiento, organización, clasificación, tabulación de datos e información primaria. Ocurre la interpretación de esos resultados y se inicia el proceso de construcción del nuevo conocimiento basado en esos resultados para ir elaborando las conclusiones y recomendaciones. La tercera etapa del proceso de investigación científica es la elaboración del informe final. En esta etapa, en concreto, debe elaborarse un informe técnico, ya que en la medida que se dan a conocer los resultados, las conclusiones y recomendaciones, se está contribuyendo a incrementar los conocimientos existentes como solución al problema objeto de estudio. En esta tercera etapa es muy importante la aplicación de las normas de redacción científica técnica, principalmente las normas APA, y en particular en otras especialidades pueden usarse otras normas como las normas Harvard modificado, Vancouver, Chicago. Hay diferentes normas, pero el modelo educativo de UNAM Managua destaca la implementación de las normas APA, y ahí hay un conjunto de normas de redacción técnica científica muy importante para elaborar correctamente lo que es resultados, discusión de resultados, conclusión, recomendación y por supuesto el capítulo de bibliografía, con lo cual se termina la tercera etapa del proceso de investigación científica, conocida como informe final. En síntesis, las etapas del proceso de investigación científica se puntualizan en tres. 1. Planificación del proceso de investigación científica, que es el que garantiza el proyecto de investigación o protocolo. 2. La ejecución o fase de campo. Y 3. El informe final o elaboración o redacción del informe técnico, que conlleva de resultados hasta conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias. Saludos